Diputada Donet tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero dar unas breves palabras del motivo de este pedido de informe respecto de la implementación de la educación sexual integral en la provincia de Santa Fe. Precisamente nuestro proyecto plantea que el Ministerio de Educación nos dé información respecto de las acciones y las etapas planificadas en el marco del Programa Provincial de Educación Sexual Integral en el ciclo lectivo 2022. El presupuesto asignado también para este año, destinado al cumplimiento de los fines del programa provincial mencionado, la cantidad de docentes por establecimiento, niveles y modalidades del sistema educativo provincial que están participando en instancias de capacitación y de perfeccionamiento, porque entendemos también que la educación sexual integral tiene que ver fundamentalmente con la formación docente, y mecanismos de acompañamiento y de seguimiento y fortalecimiento institucional respecto de la ESI, tanto en los establecimientos públicos como privados de nuestra provincia. Quiero agradecer también la firma de las diputadas y diputados que han acompañado esta iniciativa, que surge fundamentalmente una situación muy preocupante que fue de público conocimiento en los últimos días. Precisamente la escuela, el colegio Lourdes de la ciudad de Santa Fe, varias alumnas denunciaron en reiteradas situaciones acoso por parte de uno de sus compañeros, y la verdad es que la respuesta institucional para nosotros y a nuestro entender no fue satisfactoria, porque las medidas tomadas en primera instancia fue la suspensión de las clases del día lunes 2 de mayo y en segunda instancia la prohibición del contacto físico entre los propios estudiantes. Esto quiere decir la prohibición de los abrazos, de los besos, de las demostraciones de cualquier tipo que tuviesen un contacto justamente como mencionaba. La verdad es que parece que estamos, no sé, en el medioevo. Pocas horas después, desde el Ministerio de Educación de la provincia, consideraron que esta actitud por parte de este estudiante había sido inadecuada. El director provincial de Educación Privada, Rodolfo Fabucci, calificó el caso como una conducta irregular de parte de un adolescente a otro y sostuvo que estas cuestiones siempre hay que abordarlas con más y mejor educación. Tiene que ser una medida ejemplar para toda la comunidad, un llamado de atención para pensar qué está pasando con los jóvenes, y agregó que el alumno debía pedir disculpas a sus compañeras y compañeros por su conducta. La verdad es que yo no sé si esta es la respuesta del Ministerio de Educación a una situación tan grave, y aparte, digo, no es la primera vez que tomamos conocimiento por los medios de comunicación de situaciones de estas características. Hace un tiempo pasó también con los estudiantes de la Escuela Industrial Superior, con los estudiantes de la escuela secundaria de la UNL, y se supo y se denunció por parte de padres y de estudiantes que había la existencia de una carpeta de Drive donde estaban fotos de muchísimas estudiantes de todos los colegios, no solamente de la ciudad de Santa Fe, sino incluso de la provincia. Yo la verdad que digo, no sé cuántas veces tenemos que someternos a este tipo de situaciones, cuántas veces vamos a seguir viendo portadas en las tapas de los diarios hasta que la ESI realmente sea una prioridad del Ministerio de Educación. Y esto me parece que, digo, más allá de la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos en nuestro país, me parece que pone de manifiesto también la responsabilidad de esta legislatura de avanzar en un proyecto de educación sexual integral. No alcanza con la ley nacional, no alcanza, ya lo dijimos y está a la vista, porque la educación sexual integral, la verdad es que hasta tiempo, y pasan los gobiernos que pasan, no se ha implementado en todos los establecimientos educativos. Digo, que se prohíba el contacto físico, repito, yo la verdad que no puedo creer, tenemos una ley de ESI desde el año 2006, y la verdad es que, no sé, no parece una prioridad, digo, del Ministerio de Educación en este sentido, dar una respuesta que realmente sea integral, que contemple una perspectiva de género, de derechos humanos, de diversidad. Yo no sé cuáles son las prioridades del Ministerio de Educación,
porque también vemos en los diarios que hay un frazadazo en Rosario porque los pibes no tienen gas en las escuelas. Y se lo planteamos a la ministra cuando se hizo presente en esta Cámara. Le dijimos en esa reunión que no alcanzaba con los plazos estipulados hasta mayo para garantizar el gas en las escuelas porque los pibes tenían que comer y porque los pibes tenían frío. Y bueno, se lo dijimos también a la ministra de Infraestructura, que tiene una injerencia en esta materia, en el día de ayer. Lo anticipamos, lo advertimos a la ministra de Educación. Por eso yo espero que se hagan eco de la necesidad de tener una ley de educación sexual integral en la provincia, de que tengamos una ley de educación también que garantice la ESI, como decía, con una perspectiva de género, de derechos humanos y de diversidad sexual, y que fundamentalmente ponga a las necesidades de los pibes y las pibas en una prioridad, digo, del Estado provincial. Cuando hicimos un montón de jornadas para discutir la ley de educación, la principal necesidad de los pibes era la educación sexual integral. Era lo que más pedían. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, las mejoras de las infraestructuras edilicias, las mejoras de los colegios, de las escuelas. Se dijo en pandemia que iba a ser una oportunidad la pandemia para mejorar los establecimientos educativos y vemos a la luz de los hechos que tampoco se ha garantizado esto. Por eso, señor presidente, me parece de suma urgencia que el Ministerio de Educación tome medidas serias, medidas reales, medidas concretas, y que se solucionen pronto algunos de estos temas que tienen que ver con básicamente garantizar derechos en pleno siglo XXI, aunque parece que el Ministerio de Educación se haya quedado en el medioevo. Gracias, presidente.